De regreso esta mañana con este libro del que hemos hablado desde antes que ya estuviera impreso, como ya lo está, este libro que se llama La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, de Ricardo Ravelo, a quien saludo y le doy bienvenida. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Gracias por estar aquí. José Luis Montenegro, bienvenido, José Luis. Gracias, Carmen, por la invitación. Gracias a los dos por estar en este programa con este libro. Y bueno, pues ya leímos hace un momento la contraportada. Esta contraportada donde pues hay preguntas, ¿no? Las preguntas de qué ocurrió cuando los cárteles se dividieron y comenzaron a disputarse el territorio y las rutas de la droga. Ya aquí queda la pregunta de en qué momento los grupos mafiosos empezaron a dictar las reglas del juego, dando forma al primer intento de narcoestado. Y este tema, que es del que también hablaremos en este momento, sobre la recaptura del Chapo Guzmán, que es el inicio de una nueva etapa, ustedes se preguntan. ¿Y qué caracteriza al crimen organizado de hoy? Es una investigación de ustedes que han ido trabajando pues a lo largo de muchos años y de un tiempo bastante prolongado en sus respectivas biografías, que ha dado productos diferentes en diferentes libros, pero ahora están con que es una radiografía de este momento que se ha construido de muchos otros. Y se refieren también al papel del gobierno anterior de López Obrador. Dejan aquí pues aquella frase, aquella expresión suya en aquel templete en donde dijo: conozco a todos los presidentes de la historia de México desde Guadalupe Victoria hasta este momento y pues no quiero quedar como un mal presidente, en pocas palabras. Y ustedes dicen eso ya es demasiado tarde, en pocas palabras. Esta presentación del libro nos conduce a esos ejes que se responden en estas páginas. Y he dicho también que ustedes, bueno, he recordado porque lo mencionaron aquí al aire, que dentro de sus investigaciones han tenido acceso a varias cosas, incluyendo unos audios que hemos podido escuchar en Aristegui Noticias, que estamos por presentar en este espacio con ustedes, que son audios muy específicos, de momentos muy específicos, bastante inquietantes. Gracias de nuevo, José Luis, por estar en el programa. Sí, Carmen, la verdad es que es una investigación de largo aliento, como bien lo referías. Nos hemos abocado a hablar de las 4 transformaciones que han pasado a lo largo de los años, en por lo menos 4 décadas en el país. A la par que también, lo refirió el expresidente López Obrador, se habían gestado 4 movimientos históricos para él. El cuarto sería precisamente la llegada del partido Morena al poder como una supuesta reivindicación del poder público, ¿no? Él hablaba de que la primera transformación ocurrió durante la independencia de México, después mediante la promulgación de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, después vendría la Revolución Mexicana y al final se haría pues esta gesta que él lo hace ver como heroica, sí, de un personaje. Un poco pretencioso el asunto, pero sí. Muy pretencioso. Y nosotros hacemos justo a la par las 4 transformaciones que van a poder encontrar los lectores en este libro que ya está circulando, valga la redundancia, en librerías y en tiendas digitales, en el que nos enfocamos en hablar de cómo con el PRI, los narcotraficantes fueron prácticamente los empleados del régimen, con el Partido Acción Nacional fueron socios criminales y con Morena parece ser que son los jefes de una mafia y una consolidación, hoy día podemos decir, de un narcoestado en México. Es una etapa grande, es digamos un arco narrativo el que estamos nosotros enunciando en esta obra y queremos hacerle ver al público que no se trata de partidos políticos, ni de PAN, ni de PRI, ni de Morena, sino más bien la capacidad que tiene el crimen organizado para reinventarse, de alguna manera reconfigurar sus prácticas criminales y mediante esta globalización pues alcanzar precisamente nuevos mercados, no solamente con la venta de drogas, sino con la diversificación de varios delitos, ¿no? Hablamos de narcomenudeo, de narcotráfico, hablamos de tráfico de migrantes, tráfico de órganos, recientemente el tráfico de combustible o huachicol y en sus variantes como el huachicol fiscal. Y la recaptura del Chapo Guzmán como una suerte de la nueva narcoetapa, un periodo de la historia en donde hay un punto de quiebre en el cual estamos en este momento. Es un pedazo de esas transformaciones, de estas 4, porque ahí hay un parteaguas, ¿no? Es realmente la derrota del PRI en el 2000 marca un antes y un después. La alternancia política fue un quiebre de muchos tipos. Sí, que además la entendió mejor el crimen organizado que la estructura de poder, porque el crimen organizado es cuando se disemina por todo el país y pactan con cuanta autoridad les garantiza impunidad.
Y esta parte de la fuga del Chapo, 16 días después de que asumió la presidencia de la República, Fox, pues marcó 16 días después de Pontevedra. Entonces esto marca una nueva etapa. Y esta etapa final, que es la culminación de las 4 transformaciones del crimen organizado, como lo exponemos en el libro José Luis y yo, pues es una culminación verdaderamente escandalosa. Es cuando el crimen organizado se vuelve gobierno. O sea, domina territorios, ayuntamientos, legisla, y bueno, pues se ha colado hasta la cúspide del poder. Pues estamos frente a esto, en donde hoy tenemos estos nuevos ingredientes que forman parte de esta nueva etapa, que son los que desde Estados Unidos vienen. Cuestiones como que a las organizaciones criminales ya no se les considera delincuentes organizados, sino terroristas. Y estamos entrando en una dimensión totalmente distinta que incluye lo que hace un momento el doctor José Ramón Cosío, déjenme conectar, porque está conectado, analizaba con la doctrina Monroe, que es reeditada por Donald Trump con su corolario, y este establecimiento de cosas donde Estados Unidos, esta es su zona de influencia, esta es su región, este continente es suyo, en pocas palabras. Y los pasos que hemos visto que se han dado, difícilmente podemos desconectarlos de Estados Unidos, es decir, el tema del huachicol, el huachicol fiscal, investigaciones, detenciones, asuntos operativos, un conjunto de cosas que no se vieron en el sexenio pasado y que uno se pregunta cómo juegan en esta ecuación. Totalmente, y justo en toda esa gama de delitos vemos cómo se ha diversificado el crimen organizado, vemos la capacidad técnica, operativa, logística, monetaria, todo lo que se puede imaginar el crimen organizado ya lo ha cooptado. Por ejemplo, podemos poner un caso emblemático como lo es Michoacán, donde gobiernan al menos 17 cárteles. 17 cárteles están disputando una entidad, no solo por las extorsiones, sino por las rutas de trasiego, por el tráfico de migrantes, por la trata de personas y por todo este regenteo que ha hecho el propio... Extorsiones, el limón, el aguacate, o sea, todo está impactado. Todo está cooptado. Las tiendas, todo está impactado. Todo está cooptado, Carmen, y creo que es interesante ver cómo en esta radiografía de la 4ª transformación del crimen organizado nos vamos adentrando a cada una de esas fallas del Estado, a cada uno de esos vacíos de poder que permearon en las actividades criminales de los propios capos mexicanos, donde ellos veían un vacío, donde ellos veían una carencia, había una oportunidad para agarrar esa falta del Estado y nutrirla mediante sus propias tropelías, digámoslo así. Y bueno, déjenme ir acercando más al tema del cual ustedes van a presentar algo importante, que tiene que ver con ese otro punto de quiebre que ha ocurrido, que tiene que ver con la entrega del Mayo Zambada. Evidentemente, ese evento que ahora tenemos cada vez más claridad, que fue la gran traición de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que lo engañó, que lo subió al avión, que lo entregó a los Estados Unidos. Todo lo que ahora sabemos, primero por la carta del Mayo Zambada, que directamente se acreditó que era suya, esa carta del Mayo Zambada donde narró lo que le pasó y abiertamente dice, me entregó, me engañó. Y luego lo que vimos también hace unos días en donde el hijo del Chapo Guzmán se declara culpable en Illinois y ahí mismo pues se conoce el documento donde explica qué fue lo que sucedió y eso es esencialmente lo mismo que el Mayo contó. Así que tenemos la versión del Mayo y la versión del hijo del Chapo y en ambos casos se coincide que lo engañó y en el caso del hijo del Chapo dice, no me lo pidió Estados Unidos. En fin, ese punto de quiebre de qué pasó con el Mayo Zambada, tenemos esta información, pero en México, pues se tendría que investigar cómo ocurrieron las cosas en México y aquí tenemos mucho que contar. Sí, yo creo que estos audios que el público va a escuchar en un momento, lo que revelan es toda la operación que se hizo en México para acordar la cita el 25 de julio del 2024 en la finca Huertas del Pedregal. Quien organiza esa reunión es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Todo esto pone en entredicho el discurso de López Obrador después de los hechos, que en las mañaneras una y otra vez reiteró, subrayó y puntualizó que no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido ese día, que le estaban pidiendo información a Estados Unidos y a la DEA
para conocer cómo habían sustraído al Mayo Zambada, que no sabían de dónde había salido el avión, que no sabían quién era el piloto, mencionaron ahí un nombre que finalmente resultó falso. Pero bueno, estos audios, a mí lo que me llama la atención, y esto lo fue parte de lo que hemos comentado José Luis y yo, es que si José Luis pudo acceder o tener acceso a estos audios, pues con mucha más razón la inteligencia mexicana. Es decir, esto nos lleva a concluir, a inferir que el gobierno de López Obrador simplemente se hizo de la vista gorda ante el hecho y que ellos finalmente terminaron contribuyendo en la entrega del Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos, pero que lo manejaron de manera tan subrepticia, tan silenciosa, que buscaron no dejar huellas, pero finalmente sí dejaron huellas. Dejaron unos audios y algunas otras evidencias que dan cuenta de que en México hubo participación para la entrega del Mayo y que todo esto desembocó en lo que ya conocemos, que finalmente los hijos del Chapo Guzmán terminaron negociando con Estados Unidos y que el Mayo fue una perla, un garbanzo de a libra para Estados Unidos, aunque dice Joaquín que no se los pidieron, para poder acelerar y obtener beneficios legales, ¿no? ¿Cómo puedes afirmar tan categóricamente que esa reunión clave fue organizada por el gobernador de Sinaloa? Los audios lo dicen. Eso es lo que nos dicen los audios. José Luis Montenegro, tú has accedido a estos audios, ahora nos compartes esta información en este espacio de noticias. ¿Qué puedes contar de esos audios? ¿Qué contexto das para presentar esto? Fíjate, yo creo que lo acabas de mencionar, justo la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López en la Corte del Distrito Norte en Illinois, cuando él menciona, y lo platicábamos la semana pasada aquí en tu espacio, de la captura que parecería de película que narra el Güero Moreno, y da cuenta de cada uno de los detalles finos en torno a la traición de su socio criminal y de su padrino, Ismael Zambada García El Mayo. Cuando yo estoy haciendo esta investigación junto con Ricardo Ravelo y nos adentramos a estas fuentes periodísticas, una de ellas se acerca a mí, una persona, un integrante de estos grupos que ahora están en disputa en Sinaloa, se acerca a mí y me manda un video a través de un correo electrónico y se presenta con su nombre, su apellido, y es un video grabado de frente como si fuera una especie de selfie y dice: "Saludos, querido José Luis". Después de ese mensaje, Carmen, empieza a haber una conversación más intensa, más cercana acerca de sus labores criminales de este hombre. Él habla acerca de las actividades que tiene al interior del cártel de Sinaloa, las funciones que realiza para Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Es un personaje que sabe, digamos, el teje y maneje, como se dice coloquialmente, de cada uno o de cada una de las ramificaciones de esta empresa criminal de la familia Guzmán. Así le llama él. Es una empresa de la familia Guzmán. No habla de cártel, no habla de drogas, habla de productos, no habla de asesinatos, habla de renuncias, no habla de socios criminales, habla de secretarios. Como si se tratara de una organización, insisto, una corporación cimentada de manera formal. Bueno, él habla de esta manera. Él se acerca a mí porque quiere dar a conocer qué pasó ese 25 de julio del 2024 en la reunión a la que fue citado Héctor Melesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Ismael Zambada García, por intermediación, como ya decía Ricardo Ravelo, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Aquí hay dos filones interesantes. El punto es que Rocha Moya y Cuen ya tenían problemas, inclusive fueron públicos las disputas que ellos tenían. Tremendos problemas, son públicos, sí, se dijeron cosas terribles uno del otro. Correcto, Cuen con Rocha Moya y la intermediación. Recordemos que Cuen fue asesinado en ese encuentro. En ese encuentro en el predio, en esta finca Huertos del Pedregal, y el 25 de julio de aquel año se citan. ¿Para qué se citaron? Para limar asperezas era una de ellas, pero la otra es lo que bien refiere Ricardo. Ya había un plan que por lo menos lo supo con una semana de antelación, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y este plan, de acuerdo con esta fuente, se habría gestado por lo menos 3 meses antes. En estos audios que él me comparte son frecuencias de radio en la comunicación que tenía con su jefe de seguridad, con su círculo más cercano, en el que detallan precisamente eso, cómo se iba a orquestar el operativo, quiénes iban a asistir,
hacen pase de lista e inclusive confirman si va a ir Rubén Rocha Moya o no, si va a asistir Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que era uno de los posibles asistentes a este cónclave criminal, y dicen al final que él no va a asistir. E inclusive en uno de estos audios que vamos a poder escuchar en unos momentos más, hablan de cómo se le dio una instrucción a Rubén Rocha Moya para que él diga que no va a asistir al encuentro por motivos personales fuera del país. Eso es lo que revela este audio, lo cual nos hace encajar todas las piezas, como bien refería Ricardo, que no es una situación fortuita, que todos los cabos que parecerían estar sueltos más bien son piezas que conectan de manera perfecta como un rompecabezas. Entonces, no sé si quieras que escuchemos uno de los primeros audios, Carmen. Ve presentando, si te parece, y venos narrando qué significa cada audio, qué contexto puedes dar adicional de cada audio a quien se escucha, ¿no? El 25 de julio fue la captura, la entrega, la traición del Mayo Zambada en este rancho Huertos del Pedregal. Pero el 16 de julio, estamos hablando de unos días antes, al menos en una de estas frecuencias de radio proporcionadas por esta fuente a quien denominamos Leopoldo, le pusimos Leopoldo como un nombre característico, escuchamos la comunicación de un hombre que se identifica como Bravo 1, quien le dice en este operativo, que se iba a planear, este operativo el 25 de julio de ese mismo año. Y no sé si el audio se escuche de manera prístina o bien, pero el audio dice lo siguiente: patrón, soy Bravo 1, solo para informarle que Joaquín, refiriéndose a Joaquín Guzmán López, ya dio luz verde para la operación del 25 de julio. Ahí lo mantengo informado y al tanto. Eso es lo que dice el primer audio. Patrón, soy Bravo 1 para informarle que su primo Joaquín dio luz verde para la operación del 25 de julio. Ahí lo mantengo informado y al tanto. ¿Quién es patrón? ¿Se puede saber? ¿Patrón? Sí, estamos hablando. Perdón. Patrón es la fuente, patrón es Leopoldo, esta persona que me otorga... A él le están diciendo eso. A él le están diciendo eso. O sea, estos audios van dirigidos a esta persona, a quien denominamos Leopoldo en la investigación periodística. Este es, digamos, el primero de los audios. En el segundo audio, en otro que nos proporciona este personaje, es posible escuchar lo que ya te refería, Carmen, un pase de lista. Es decir, de quienes estarían citados en el rancho Huertos del Pedregal en esa misma tarde. Se hablaba primero, insisto, que iba a ir Iván Archibaldo. Inclusive hablan de la cantidad de personas que iban a acudir a este encuentro. Me refiero a los dos escoltas del Mayo Zambada, uno de ellos quien fue asesinado en ese predio también. Iba a asistir Melesio Cuen y otros personajes más que iremos narrando en esta trama porque es muy larga. Pero entre ellos también iba, por ejemplo, un personaje, Jorge Humberto Benítez, alias La Perris, quien al final del día fue quien levanta a Ismael Mayo Zambada a esta camioneta y lo lleva a este Campo Berlín, a esta pista clandestina en Nabolato, como unos 15 o 20 minutos de ahí, donde se encontraría con Mauro Alejandro Núñez Ojeda El Jando, este piloto del que también ya hemos platicado aquí ampliamente, y lo llevan en esta aeronave hacia Estados Unidos en El Paso, Texas. Entonces, el segundo audio habla precisamente de esto. Si quieres vamos a escucharlo y si no hay alguna ¿Lo quieres leer primero antes de escucharlo? Sí, lo leemos si quieres. Dice el segundo audio: señor, buenas tardes. Le hablo para pasarle la lista de la gente que va a estar en el huerto el 25. Va a ser Mario, refiriéndose al Mayo Zambada, don Melesio Cuen, 2 secretarios que va a llevar don Mayo, Joaquín y usted. Cuando dice usted se refiere a este informante, a Leopoldo. A Rocha ya se le avisó, es lo que dice, que lo que va a decir es que va a ser un asunto fuera de Sinaloa cuando ya todos estén ahí. Y ya por último usted, porque va a llegar con las camionetas donde lo vamos a subir. Ahí nomás, para que ya se haga lo que va a proceder. Señor, buenas tardes. Llamo para pasarle la lista de la gente que va a estar en el huerto el 25. Va a ser el Mayo, don Melesio Cuen, los 2 secretarios que va a llevar don Mayo, su primo Joaquín, usted. A Rocha ya se le avisó que lo que va a decir es que va a tener un asunto afuera de Sinaloa cuando ya todos estén ahí. Y ya por último Humberto, que va a llegar con las camionetas donde lo vamos a subir. Ahí nada más para que ya
Ese es el segundo audio, Carmen, en el que, como estamos constatando y estamos inscribiendo en esta obra la cuarta transformación del crimen organizado, podemos dar cuenta cómo había una organización, había una logística y se confirma una de las tesis que hemos planteado en el libro. La política y la criminalidad o los criminales conviven de tal manera que permiten precisamente este tipo de alianzas, este tipo de eventos que son lamentables para la ciudadanía, porque al final del día los únicos que pierden en este entramado criminal pues es los propios ciudadanos que viven la peor política, que es la política del miedo, cuando nada se puede mover sin la anuencia o sin la venia del Estado, hablando del Estado como entidad federativa y el Estado como el Estado mexicano, como toda la nación. Y en este último audio, Carmen, que vamos a presentar aquí en tu espacio, se puede escuchar más detalles finos acerca de esta operación de extracción del Mayo Zambada. Recordar que por lo menos Rubén Rocha Moya supo de esto una semana antes e inclusive esta operación se habría gestado 3 meses antes del 25 de julio del 2024. En este último audio se puede escuchar lo siguiente. Señor, aquí Bravo 1. Bravo 1 es el jefe de seguridad. ¿Cómo está? Acá estamos todos bien, gracias a Dios. Para informarle que ya tenemos todo listo y a las 8:30 se citó a cada uno de los invitados. Delta 1, por su parte, se va a encargar pues de las entradas y las salidas. Supongo que Delta 1, para hacer una pausa, se refería a algún sicario, algún jefe de seguridad, e inclusive podría haber sido Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perry. Esa es una suposición. Continúo con la descripción. Joaquín quedó de que va a llevar a la gente y lo vamos a hacer pasar como un círculo de seguridad. Ahí está todo cuadrado y cualquier información, ahí se la comunico, patrón. Señor, aquí Bravo 1, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios. Para informarle que ya tenemos todo listo y a las 8:30 se citó a cada uno de los invitados. Delta 1 por su parte, pues se va a encargar ahí de las entradas y de las salidas, ¿no? Joaquín, lo que quedó es que va a llevar a la gente y lo vamos a hacer pasar como un círculo de seguridad. Ahí está todo cuadrado y pues cualquier información ahí se la comunico, patrón. Este es el último audio, Carmen, de los 3 a los que pudimos tener acceso. Después esta fuente, a quien, insisto, hemos denominado Leopoldo, la pregunta obligada fue ¿quién mató a Melesio Cuen y por qué? Y como si se tratara de una actividad que hacen todos los días, como alguien que trabaja en un call center y levanta llamadas, él dice, bueno, pues teníamos que hacerlo, porque no queríamos dejar un cabo suelto. Y aquí él menciona precisamente uno de los casos emblemáticos que ya refería Ricardo Ravelo, que fue este montaje que hace la Fiscalía Estatal de Sinaloa, con su entonces titular Sara Bruna Quiñones, que muestran a Melesio Cuen supuestamente en una gasolinera donde ese asesinato nunca se llevó a cabo, lo que le costó pues el puesto a esta funcionaria pública. Y nada más que eso. Bueno, nada más que eso, y tampoco fue sometida a ninguna investigación. Entonces, hay un dato nada más que yo quisiera añadir. En otra versión se dice que el Mayo Zambada acudió con 4 escoltas, que 2 ingresaron a la reunión y 2 se quedaron afuera. Los 4 fueron asesinados. Quien mató a Melesio Cuen dentro de la finca fue La Perris, el lugarteniente de Los Chapitos. Y supuestamente fueron enterrados dentro de la finca. Posteriormente fue llevado el Mayo al avión, sedado, maniatado por gente de Joaquín Guzmán López, y lo treparon al avión, y en el avión nada más iban 3 personas, el piloto, Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada. Esa fue la operación. Ahora, ¿qué pasó con Rocha Moya? Rocha Moya finalmente se escabulló. Él decidió no acudir. Se entiende, se infiere que por instrucciones de los Chapitos, porque él mantenía una comunicación permanente y hasta la fecha la mantiene con ellos. Él adujo que viajó a Estados Unidos en un avión que luego se supo pertenecía a un empresario, socio del Mayo Zambada, de Sinaloa, pero que no acudió. De hecho, mandó a una persona de su confianza con su teléfono celular para grabar mensajes, WhatsApp, señales, etcétera,
y de esa manera acreditó que él estuvo fuera del país, pero en realidad nunca probó fehacientemente que él salió de México. Creo que es importante esto que menciona Ricardo, porque con esto se cierra, vamos a decirlo así, el círculo de la trama criminal en torno al secuestro del Mayo Zambada. Y para darle un remate, lo que cuenta Joaquín Guzmán López, y es muy enfático al decir que no fue por orden de Estados Unidos la extracción del Mayo Zambada. Él lo hizo como una moneda de cambio, como decía Ricardo, como un garbanzo a libra, como una moneda de oro, como le queramos llamar, y de alguna manera exculpa al propio gobierno de Estados Unidos de haber orquestado alguna operación en territorio mexicano. Esa es una parte, pero vamos a ser un poco más críticos de la administración norteamericana, Carmen, porque el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, nos debe todavía las explicaciones sobre quién es el piloto de esta aeronave, la matrícula de esta aeronave, el plan de vuelo o la bitácora, y si es que realizaron operaciones encubiertas o no lo hicieron mediante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos o el propio Departamento de Seguridad o de Justicia. Entonces, no basta con que el propio capo salga a lavarle la cara, ¿no?, en una corte de Estados Unidos a la propia justicia norteamericana. Es decir, aquí, en este entramado, hay más preguntas que respuestas. A pesar de que estamos exhibiendo audios, a pesar de que, como refirió Ricardo en esta intervención, pues sigue habiendo estas faltas, estos vacíos, que parece ser que los periodistas, como una especie de fiscalizadores del poder público, vamos a tener que seguir investigando para esclarecer datos que la propia autoridad debería de darnos. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación, Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, porque bueno, efectivamente hay muchas preguntas a raíz de estos audios y a raíz de todo lo que se está aquí exponiendo. Una de las preguntas obligadas es si efectivamente, como aquí se plantea, el gobernador actual de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo en conocimiento directo de lo que iba a suceder ahí. La pregunta sería si su conocimiento incluía saber que de lo que se trataba era de sacar al Mayo Zambada del país. Esa es una pregunta que dejo aquí y vuelvo con ustedes. Estamos de regreso hablando con Ricardo Ravelo y con José Luis Montenegro, pues retomando el hilo de las cosas. Ustedes presentan estos audios en este espacio, con la afirmación de que fueron obtenidos de la forma en que lo ha narrado José Luis, con esta fuente que has narrado con la precisión que lo has hecho. Y ante esta información, lo que tenemos aquí pues es una situación que debería ser investigada, porque aquí lo que presentas es pues lo que sería un elemento que ¿cómo le llamamos? Indicial, un elemento que puede convertirse en una circunstancia útil judicialmente para algún tipo de investigación, para saber si efectivamente tiene o no relación el hoy gobernador con la trama de la salida del Mayo Zambada a los Estados Unidos de la forma en que ocurrió, y la reunión en donde fue pues engañado y llevado de esta manera por el hijo del Chapo Guzmán y todos los ingredientes que están a la mesa y que han sido corroborados tanto por el Mayo Zambada como por el hijo del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, en donde pues mentir tiene consecuencias. Ahí sí, que cuente mentiras el hijo del Chapo Guzmán, tendría consecuencias, por lo cual se da por sentado que es verdad lo que narró ahí, más lo que se supo de la carta y todo lo que se ha dicho al respecto de esa reunión que terminó pues con la muerte de las personas que murieron ahí, incluyendo al ex rector de Sinaloa. Y efectivamente el gobernador de Sinaloa en aquel entonces alegó que él estaba fuera del estado, y todo lo que aquí se ha narrado. El punto aquí es que con esto que se ha mostrado hay muchas preguntas. Una de ellas es si efectivamente el gobernador Rubén Rocha participó y tuvo conocimiento de esa reunión específica donde el Mayo Zambada fue llevado ahí y después llevado a los Estados Unidos. Se puede entender el interés de este gobernador en que el ex rector Cuen y el propio gobernador llegara a algún tipo de acuerdo, de conciliación, porque entre ellos se habían acusado mutuamente de forma muy fuerte. Pero bueno, si ese fue su tramo de conocimiento del asunto, ¿por qué no fue? ¿Y qué más se sabe al respecto del tramo de información o de participación de este gobernador en este capítulo fundamental
del crimen organizado en México y Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, con Leopoldo, hubo una reunión una semana antes. Él lo afirma categóricamente, que una semana antes de este 25 de julio fatídico para el Mayo Zambada, se reunió. Y lo dice así: me reuní en la zona de Otatillos, cerca de Badiraguato, con Rubén Rocha Moya y su secretario. No había camionetas, no había armas, era un lugar seguro. En ese momento recordemos que Badiraguato era una zona liderada por Aureliano Guzmán Loera el Guano, ¿no? Tío de los Chapitos, y también heredado esta plaza una gran parte a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Este personaje dice: me reuní con Rocha Moya en la zona de Otatillos, platicamos e inclusive le conté yo, dice, el plan de extracción del Mayo Zambada a Estados Unidos. Aquí la cuestión es... ¿Se lo contó para qué? Exactamente. ¿Para qué se lo contó? ¿Para tener su venia, para tener su autorización, o simplemente como un plan en el que él participaría? O esta cuestión que hemos narrado aquí en la investigación y aquí en tu espacio, Carmen, ¿realmente para qué? ¿Para qué fue lo que, o para qué, con qué intención quería hacerlo este personaje? Eso por una parte. Y al final, según los dichos de este hombre, dice que Rubén Rocha Moya le responde solamente con 2 palabras ante el planteamiento de extraer el Mayo Zambada de manera irregular hacia Estados Unidos: es arriesgado. Fue lo que dijo Rubén Rocha Moya en esa reunión. Es arriesgado. Y al final decide, como ya lo hemos narrado aquí en la mesa, no acudir a ese encuentro y dejar a su suerte al Mayo Zambada para ser entregado a Estados Unidos en esta avioneta, en este avión privado que vuela, insistimos, pues, en el espacio aéreo estadounidense, sin que nadie lo detecte, con un permiso abierto, con una carta abierta para que el avión llegue a una pista poco concurrida en un aeropuerto en Estados Unidos, sin saber quién era el piloto, cuál era la matrícula del avión, qué bitácora tenía ese vuelo o ese plan de vuelo. Es decir, hay esta serie de preguntas, pero en esa reunión, insisto, en la zona de Otatillos, la fuente se reúne con Rocha Moya, según él, y asegura que le planteó esta trama criminal que al final pues termina con la caída de este líder longevo, con más de 30, 35 años. El legendario Mayo Zambada, el incapturable, nunca lo capturó una autoridad en México. Jamás. No, siempre. Por 50 años. Vivió impune y durante 50 años. Y aquí un dato que llama mucho, dos puntos. ¿Cómo entró ese avión a México? Conociendo ya desde hace tiempo que la Secretaría de la Defensa es la controladora del espacio aéreo mexicano. ¿Cómo entró de Estados Unidos a México sin permiso, sin reportarse con la base, a dónde iba a aterrizar, sin un plan de vuelo, que son requisitos indispensables para poder ingresar al espacio aéreo mexicano? El segundo punto es cómo despegó sin que se dieran cuenta aparentemente cuál era su ruta. Y sobre todo cuando llega a Estados Unidos, hay los videos del momento en que arriba al aeropuerto de El Paso, o Santa Teresa más bien. Las cámaras que están ahí, que entiendo son de las autoridades estadounidenses, que ya están esperando a los señores, pues nunca toman nunca hacen una toma a la matrícula del avión. Luego el gobierno mexicano, en voz del entonces fiscal Gers Manero, pues argumentan que la matrícula era falsa, estaba sobrepuesta, pero jamás se hizo una investigación para conocer el origen del avión y el nombre del piloto, que son 2 misterios que están en esta historia. Pues es muy singular, efectivamente, la postura del gobierno mexicano y de la fiscalía en este momento de Gers Manero. En efecto, se intentó, lo comentaban ustedes en el corte, se intentó que se extraditara al Mayo Zambada. En 4 ocasiones. En 4 ocasiones, y bueno, eso obviamente no ocurrió y difícilmente va a ocurrir que Estados Unidos le entregue a México en calidad de extraditado a alguien que fue sacado del país de esta manera. Todo irregular en términos legales. Todo irregular, Carmen. Y la extradición que se solicitaba, pues era la postura de Gers Manero, y también dijo varias veces, hemos pedido información que no nos ha dado Estados Unidos. Dijo varias veces, no nos ha dado el asunto del avión, como para decir, estamos exigiéndole a Estados Unidos que nos explique cómo es que sacaron a un ciudadano mexicano a los Estados Unidos. Y eso
nunca le dieron nada, según dijo Gertz Manero. Aunque el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que ellos siempre tuvieron comunicación con el gobierno mexicano y que les reportaron detalle a detalle de todo lo que estaba pasando. ¿Y quién tendría la razón? Ya no está Ken Salazar aquí, Claro. saludos. Ya no está Gertz Manero, saludos. Ambos están fuera de escena pública en ese momento. Pues no sé si renunciados o Bueno, uno se va a hacer uno lo van a hacer embajador de en Alemania. Dicen que Alemania, Reino Unido, qué manera de salir, ¿no? Es un exilio dorado el de Gertz Manero. Sí. Totalmente, Carmen. Me gustaría nada más retomar algo que dije ahorita de la reunión del 17 de julio, la presunta reunión que se hace con esta fuente y Rubén Rocha Moya. Vamos a entrar un poquito en el terreno de la especulación. No me gusta ese terreno, pero me gustaría nada más enmarcar algo que inscribimos aquí en la obra, la cuarta transformación del crimen organizado. El día de la reunión de Leopoldo con Rocha Moya, ese mismo día, coincidentemente, y en política sabemos que no hay coincidencias, ese mismo día, 17 de julio, Rubén Rocha Moya confirmó a la prensa la visita, una de las últimas, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El 28 de septiembre de ese mismo año, es decir, el 17 de julio, dijo, el 28 de septiembre viene el presidente de la República. Bueno, si en esa comunicación el mandatario intentó advertir al expresidente mexicano de esta crisis que se avecinaba en el Estado, lo que yo aquí enmarco junto con Ricardo Ravelo en la obra es, muy probablemente haya decidido minimizar el expresidente esta situación. ¿Por qué? Porque en el pasado ya lo había hecho. Recordemos cuando ocurrió el Culiacanazo, recordemos este episodio fatídico en Sinaloa cuando el propio cártel de Sinaloa sitia la entidad. Bueno, pues el presidente en ese momento, López Obrador, dijo que él tomó la determinación de soltar a Ovidio Guzmán López, el ratón, cuando ya lo tenían preso, porque esto iba a ocasionar un baño de sangre. Él dijo que lo soltó porque fue una instrucción suya. Entonces, si Rocha Moya intentó advertirle sobre esta presunta crisis que después se detonó con la extracción ilegal, ¿no? O la traición, como le queramos ver, del Mayo Zambada de Estados Unidos, el expresidente López Obrador muy probablemente decidió opacar esta situación que hoy tiene en más de 1 año y medio al pueblo de Sinaloa sumido en una violencia incesante. Sí, totalmente. ¿Hasta dónde supo entonces el entonces presidente? Ese es uno de los puntos que no logramos conectar todavía, si realmente estuvo enterado López Obrador o no de los pasos que daba Rocha Moya, los chapitos para secuestrar y entregar al Mayo Zambada a Estados Unidos. Es la parte que todavía no hemos logrado conectar, pero bueno, queda ahí. Nuestra inferencia es que tenía conocimiento, pero pues no tenemos el elemento para poder establecerlo como verdad. Lo que sí están haciendo es afirmar la participación del gobernador de Sinaloa. De acuerdo con la fuente. Con la fuente. Exacto. A partir de una fuente que se ha narrado aquí. O sea, lo que se está planteando es que a partir de la fuente y de lo que esa fuente le entregó a José Luis, es lo que ustedes están planteando en este libro y en esta conversación con este espacio de noticias. Totalmente, Carmen. Creo que con eso se cierra este capítulo que, como lo hemos visto, el Mayo Zambada, que aquí leímos en tu espacio las cartas que envió el Mayo Zambada a través de su abogado Frank Pérez, las de alguna manera desciframos y dimos claves de cómo lo narró él, este episodio de su extracción. Joaquín Guzmán López contribuye a, digamos, matizar cada uno de los puntos diciendo, bueno, sí lo hice, pero no fue con autorización ni aval de Estados Unidos. Nos siguen quedando a deber muchas preguntas y nosotros, en otro filón informativo como parte de esta investigación periodística, detallamos que también pudo haber sido una participación directamente del Estado mexicano como tal, que tuvo conocimiento de la participación del gobernador Rocha Moya en este entramado criminal. Pues nos vamos con esto que nos han compartido. Les aprecio a los dos que hayan estado en el estudio, que nos hayan contado de nuevo de este libro del que hemos hablado pues en las diferentes fases hasta su publicación, que ya está circulando pues en estos momentos. Beriscopio, la cuarta transformación de crimen organizado de Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro. ¿Con qué te despides, Ricardo? ¿Cómo cierras? Yo cerraría con una frase que aquí incluimos en el libro, que me parece que pues es importante mencionarla porque para pues poner un poco de luz sobre si el presidente sabía o no sabía lo que pasó el 25 de julio y cómo se preparó 6 meses antes.
la entrega del Mayo, pues el expresidente siempre pregonó que estaba informado. Dice, el presidente de México está informado, claro que lo sabe todo. Todos los negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite. José Luis Montenegro, ¿cómo te vas? Creo que es importante seguir exponiendo, Carmen, a través de tu espacio, a través de los medios informativos que conceden esta licencia de informar en libertad, como dice el propio eslogan de tu programa. Creo que hay que seguir criticando, sacudiendo, y hoy más en un régimen que le incomoda los periodistas, le incomoda la verdad, le incomoda que uno haga investigaciones de alto calado, que involucren precisamente sus actividades o sus nexos con el crimen organizado. Hoy más que nunca es necesario hacer periodismo de investigación e invitar a la gente, Carmen, a que compre la obra La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Ya está en librerías, está en Gonville. Editorial Inefable. Editorial Inefable, el sello Beriscopio. Lo pueden encontrar en Gonville, está en librerías Gandhi, en Porrúa, y también a través de Amazon lo pueden encontrar ahí para que les llegue a su casa de manera más cómoda, Carmen. Pues a los dos, gracias. Ricardo Ravelo, gracias por estar aquí. Carmen, gracias. Gracias, José Luis Montenegro, por estar aquí. Siempre es un gusto, Carmen. A los dos, gracias. Y entramos, pues sí, en esta recta final del año, ¿no? Es un año intenso, un año con muchas cosas. Vamos a ver en qué termina este año. Faltan varias semanas, pero por lo pronto aquí se deja un tema muy, muy relevante y sobre todo con la expectativa abierta de que en próximas fechas, pues vendrá la sentencia a el Mayo Zambada. En enero vendrá la sentencia al Mayo Zambada, vendrán las audiencias correspondientes en el caso del hijo del Chapo, de los hijos del Chapo Guzmán, de Ovidio y de Joaquín. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué podríamos esperar de esa trama judicial allá, que no aquí? Sí, y el pago multimillonario que el Mayo... Y el pago multimillonario que el Mayo pues se compromete a dar, ¿no? A pagar. Es una cantidad sí, no, es una cosa descomunal. ¿Y eso se queda allá? Sí, se queda allá, es parte de lo que, pues, de las condiciones para... Y México, pues, debería tocarle algo, ¿no? Pues hemos puesto todo lo que significa esta trama criminal. Pero no han obtenido nada, porque incluso López Obrador se comprometió a traer parte de la fortuna decomisada al Chapo en su momento, y finalmente ya de eso no se dijo nada. ¿Qué se puede esperar? Que los chapitos van a gozar, van pronto de beneficios legales, sentencias menores por la cooperación que tienen con Estados Unidos. Ese fue el objetivo, esa fue la petición de su padre para ellos. Y obviamente, pues... ¿La petición de su padre? Sí, del Chapo, cooperar, entregarse y cooperar con Estados Unidos. Como no lo hizo él porque no se lo pidieron. Era demasiada celebridad para negociar con el Chapo. Exacto. Y bueno, pues se esperan sentencias menores, no creo que lleguen a cadena perpetua, pero con las cooperaciones que han hecho, la información que han entregado, incluso el regalo pues más costoso del Mayo Zambada, pues yo creo que ellos tienen ya garantizada estos beneficios. Yo creo que sí, Carmen, estamos frente a un panorama en el que ser narcotraficante mexicano es una oportunidad de oro para los capos, porque no son juzgados en México, viven con total impunidad y pueden hacer un acuerdo con Estados Unidos de culpabilidad, pueden afianzar gran parte de esa suma que juntaron producto de la venta de drogas y otros delitos, vivir con una nueva identidad, ¿no?, en Estados Unidos, vivir en una casa diferente, e inclusive el día que Ricardo, tú o yo vayamos a Los Ángeles o a Nueva York o a Chicago, es muy probable que nos podamos topar de frente a a Joaquín o a Ovidio Guzmán López. Al Vicentillo. Hay gente que se ha topado al Vicentillo, a Vicente Zambada Niebla, otros más. Recientemente vimos imágenes de Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, otro de los hijos del Mayo Zambada allá, Serafín Zambada Ortiz, el Cera también. Es decir, ser capo, lamentablemente, no es una sentencia de muerte hoy día, ¿no? Más bien ser un capo, si cooperas, te puede ir bien, te pueden dar una nueva identidad, te pueden dar nacionalidad norteamericana, te dan una casa, una suma de dinero y puedes vivir con tu familia. Ovidio y Joaquín Guzmán López ya sacaron a 17 familiares de México y ahora van a poder vivir en Estados Unidos con sentencias reducidas. Dicen 10 años, es probable que salgan en 5 si es que llegan a una libertad condicional o parole con esta cooperación secreta y controlada que, dicho sea de paso, Carmen, nunca nos vamos a enterar de todos los enjuagues que se hicieron, de todo el dinero que ganaron y de todas las alianzas que tuvieron, porque ya están allá, en Estados Unidos, donde pisas,
pones un pie y ya, quedas expiado, quedas limpio de toda culpa. O pagas en una medida modesta respecto a tus crímenes. Claro, sí. dinero. Puede ser 15 años, que es para efectos prácticos una ganga. Pero eso ocurre, la ley es así, pues se puede negociar. Es un sistema judicial así, Sí. es un sistema judicial muy particular que es Y- el que es, y a partir de ese sistema judicial que tienen es que pueden procesar las cosas de esta manera. Sí, y se han caído incluso, o sea, no, Acá tenemos otro sistema judicial diametralmente distinto y también vamos a discutir qué tan eficaz es y sí, y se han caído no sentencias de 20, 30, se han caído cadenas perpetuas ya impuestas, como la de Dámaso López, que se redujo a 10 años, ¿no? La sentencia. O el indulto como al expresidente de Honduras. un narcopresidente como fue procesado y con sentencia de 45 años y Donald Trump dijo indultado. Poco. Y ahora está libre. Así es la realidad. Gracias, José Luis, y gracias, Ricardo. Gracias. A los dos un abrazo y bueno, pues ahí está circulando este tremendo libro. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más. Volvemos con usted.